resulta que para el presidente nadie tiene autoridad moral para criticar o protestar. El único que puede criticar es él. Cualquier otro que se manifieste, critique, cuestione, es inmediatamente descalificado moralmente por el propio presidente. Que si corrupto, que si interesado, ilegítimo. ¿Usted recuerda que el presidente haya aceptado alguna vez que cometió algún error? ¿Recuerda que alguna vez haya rectificado en algo? Es curioso, porque por décadas Andrés Manuel López Obrador basó su estrategia política en realizar protestas, marchas, mítines, pero no más llegó al poder, ya no le gustaron las manifestaciones. El hombre que prometió que siempre escucharía al pueblo, ahora reacciona de forma hostil a los reclamos y minimiza cualquier problema que origine protestas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestros hijos, ¿dónde están? Pero no los voy a recibir yo, los va a recibir el Gabinete de Seguridad para no hacer un show, un espectáculo. No me gusta ese manejo propagandístico. El Estado opresor es un macho violador. Le pido a las feministas que no nos pinten las puertas, las paredes. Somos papás de niños con cáncer y nos tratan como si fuéramos delincuentes. Los que no quieren dejar de robar presionan. Su comandante en jefe nos está traicionando y nos está robando el agua que nos pertenece. Entonces se sienten los dueños del agua y la toma de la presa, pues evidentemente tuvo que ver con un movimiento político y con un acarreo. El Tren Maya va, pero los conservadores de la academia pues están inconformes. Están los medios muy lanzados en contra de nosotros, muy cuestionadores. Y así, hoy la única autoridad moral que reconoce el presidente es la suya. Eso se parece más al autoritarismo que a un gobierno democrático. Y ojo, para ser un gobierno autoritario no tiene que ir a matar manifestantes, que por cierto ya pasó. En Chihuahua hubo un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y agricultores que protestaban en la presa La Boquilla contra la entrega de agua a Estados Unidos. Al salir, un matrimonio fue atacado a balazos por los uniformados. La mujer murió, su esposo resultó herido. ¿Y qué dice la Guardia Nacional? Que fue un lamentable accidente. ¿Así? ¿En serio? O sea, ¿se imaginan lo que habría dicho López Obrador si esto hubiera pasado en otro gobierno? Pero como fue en el suyo, dice que todo el conflicto se originó por un problema político. Y actuó muy bien la Guardia, porque primero eran mucho más los manifestantes. En cualquier sociedad democrática debe respetarse el derecho a la libre manifestación. Y no es el presidente el que otorga el permiso. Y el hecho de que en esa manifestación haya simpatizantes o militantes de algún partido político no es razón para minimizar o descalificar el descontento. A lo largo de su historia política, López Obrador, ¿cuántas protestas sociales impulsó? Infinidad. ¿Y desde dónde lo hizo? Desde partidos políticos, desde el PRD primero, desde Morena después. Y nadie deslegitimó por eso sus reclamos. Y mire que no han sido pocas protestas. Toma de pozos petroleros, caravanas de Villahermosa a la Ciudad de México, manifestaciones contra la caída del sistema, contra Salinas, contra el TLC, el fraude electoral en Tabasco, la privatización de Pemex, Cedillo, el Fobaproa, Fox, el desafuero, la elección de 2006, el plantón en Reforma, Calderón, la guerra contra el narco, la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, la elección del 2012, contra Peña Nieto, por la inseguridad, por Atenco, la reforma energética, el gasolinazo, la reforma laboral, la evaluación a los maestros, la reforma educativa, el aumento en el metro, en apoyo a la CENTE, a las normales rurales, los rechazados de las universidades, al movimiento del 68, al de los zapatistas, por los de Ayotzinapa. Si de algo se quejaba López Obrador, era de la persecución del gobierno a los opositores para callarlos. ¿Y qué pasa ahora?
persigue a los opositores para callarlos. Ricardo Anaya vuelve a la política y al día siguiente se anuncia que lo investigan por el caso de Brecht. Marchan en Chihuahua por la falta de agua y a la semana siguiente les bloquean las cuentas bancarias a los políticos involucrados. Medina Mora, un ministro incómodo en la Suprema Corte, le congelan las cuentas. Renuncia y se las descongelan. En televisión sale una serie titulada Populismo en América que menciona a López Obrador. Semanas después, la Unidad de Inteligencia Financiera fiscaliza todos los pagos de las empresas productoras, dice que es campaña negra electoral. A ver, si hay delitos que perseguir, adelante, ¿eh? Que no se detenga por motivos políticos. Pero aquí parece que las investigaciones surgen cuando el presidente tiene la necesidad política de acallar a los adversarios o a cualquier crítico. Pero si no te metes con el presidente, entonces no hay bronca, ni se te congelan las cuentas ni nada. Impunidad total. No hay para dónde hacerse. O se está por la transformación o se está en contra de la transformación del país. Nada de medias tintas. Parece que ya se le olvidó que las manifestaciones contra los presidentes son una práctica común en este país. La gente sale a la calle, pide la renuncia del presidente. El propio López Obrador, como opositor, fue durísimo con sus antecesores. En el sexenio de Felipe Calderón, al que nunca reconoció como presidente, no se cansaba de mencionar todo lo que estaba mal. Está bien, el opositor. Estamos atravesando por una grave crisis económica, de bienestar social, un estallido de inseguridad, de violencia. Estamos en plena decadencia. Y en tiempos de Peña Nieto, pues tampoco se contuvo, ¿no? ¿Cuál es el cártel que más roba? El cártel de Los Pinos, que encabeza Peña Nieto. Que nos sigan robando. López Obrador se califica a sí mismo como el presidente más atacado de los últimos 100 años. Y en ese afán de pensar que todo es un complot en su contra, no es capaz de ponerse en los zapatos de la gente, no es capaz de ponerse en los zapatos de las víctimas que piden ayuda, no es empático ni en los temas más sensibles. Ahí están las masacres. Esa es la constante del sexenio. No se tolera la crítica, no se aceptan los errores, no se acepta el disenso, se ataca cualquier protesta. El presidente no se toma un minutito para examinar las denuncias, para ver si tienen razón o no. De inmediato piensa que quieren boicotearlo y reacciona agresivamente. ¿Y esto qué es? Pues esto es no respetar la libertad de expresión. No respeta la opinión ni de los suyos. Por eso se acumulan las bajas en su equipo. Germán Martínez denuncia austericidio en el IMSS, sale del gabinete. Ursúa señala conflictos de interés y corrupción, sale del gabinete. Jaime Cárdenas denuncia que se roban lo robado, sale del gabinete. Jiménez Espriu se queja de la militarización, sale del gabinete. Víctor Toledo denuncia corrupción, sale del gabinete. ¿Por qué tiene que ser el presidente quien decida lo que debe importarle al pueblo? Pareciera que las únicas protestas que le gustan al presidente son las que ocurren, curiosamente, cuando su propagandista, Epigmenio Ibarra, lo está grabando. Protestas en las que, por supuesto, no hay ningún reclamo. Nosotros votamos por usted porque sabíamos que era usted nuestro gallo y necesitamos un presidente exactamente a la altura de usted. Nosotros venimos porque creemos firmemente en Andrés Manuel López Obrador. Pensemos un instante. Estas estampas, donde no hay protestas y el pueblo solo venera a sus mandatarios, son más cercanas al autoritarismo que a la democracia. Solo en las dictaduras no se puede ir contra el gobernante en turno. Ante cualquier otra protesta o crítica, el presidente hasta se mofa y anda recomendando que si los de Frena se tienen que quedar a acampar un largo tiempo, si no, no vale, que si Krause y Aguilar Camín tienen que dar clases, que si Calderón tiene que recurrir a tales o cuales aliados, que si los partidos tienen que hacer esto o aquello, que si los medios portarse así o asado. ¿En serio el presidente es el que va a dictar qué debe hacer todo el mundo? ¿Esa es su idea de democracia? Un presidente incapaz de la autocrítica, al que no le alcanza la tolerancia para entender por qué alguien se manifiesta
y empatizar con ese alguien, comprender por qué alguien critica, es un presidente que, me cuesta trabajo decirlo, pero se quiere inscribir en la lista de los demócratas, pero no es capaz de condenar a los dictadores. ¿Qué piensa usted de Hugo Chávez? Pues que fue presidente de Venezuela, polémico. ¿Es un dictador? No podría yo calificarlo así. Andrés. No tengo por qué hacerlo. ¿Sí realmente cree que Fidel Castro es un ejemplo a seguir? Un gran personaje de la historia. ¿Un dirigente opositor como usted no podría existir? Son circunstancias distintas, es que tampoco se puede extrapolar. Benito Mussolini lleva ese nombre porque su papá quiso que se llamara como Benito Juárez, el mejor presidente que ha habido en nuestra historia. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. Creo que todos nos cimbramos en el momento que escuchamos la noticia. Omar García Harfuch, 26 de junio, 6 y cachito de la mañana, había sido objeto de un atentado. La primera entrevista que da después de este acontecimiento es con Latinos. Hoy en el estudio, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, antes que cualquier otra cosa, por la confianza que implica darnos esta primera entrevista. Al contrario, muchas gracias a usted. Gracias, Carlos. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, fue un momento muy difícil, la pérdida de los compañeros conocidos de hace muchísimos años. Estos dos compañeros, para ser más específico, habían sido mis compañeros bueno, uno de ellos había sido mi compañero desde hace mucho tiempo. ¿Quién, Rafa? Rafael sí había estado conmigo en grupos tácticos, luego en investigación, etcétera, y pues prácticamente fuimos creciendo juntos. Mi otro compañero, Edgar, pues a pesar de que nos conocíamos de hace tiempo, no habíamos trabajado tan cercanos, pero los últimos años, pues pegados, literalmente. Sale Omar García Harfuch de su casa. El recuento, ¿cómo fue esa madrugada, esa mañana? Ese día salgo un poco más tarde de lo normal y cuando voy avanzando yo iba en el asiento de adelante, Edgar iba manejando, Rafael iba exactamente atrás de mí. Cuando voy cruzando la calle de Monteblanco hay un tope que obliga un poco a frenar la camioneta. Se atraviesa una camioneta de 3,5 toneladas, blanca, Cuando se atraviesa, no se atravesó a una velocidad excesiva. Fue rápido, pero no, a lo que me refiero no fue exagerado cómo se cerró. Cuando se cierra, truena el primer impacto en la camioneta de este lado, en el parabrisas del lado derecho, un poco arriba. El primero, seguido de no sé cuántos más, ¿no? Entonces, lo único que se veía era humo dentro de la camioneta, los impactos, etc. ¿En qué momento se da cuenta que lo querían matar? No, desde el primer momento que al cerrarse, eso cuando se cierra la camioneta. Desde que se cerró la camioneta. Antes del primer disparo. Antes del primer disparo, que fueron milésimas de segundo. ¿Pero qué pasa por la cabeza? No, sabíamos que era un atentado. Bueno, no puedo decir sabíamos. Yo sabía en ese momento que iban a atentar y que iba a suceder algo en ese momento. Y entonces vienen los 400 balazos. Vienen una cantidad de disparos impresionante a la camioneta. Me logro pasar hacia atrás. Después, lo que todos sabemos, ¿no? Ya pierde la vida Edgar, que muere, recibe 9 impactos. Rafael recibe 15, si no me equivoco. Yo recibo 3 disparos directos más 4, heridas grandes de esquirlas en diferentes partes del cuerpo. Y de manera muy rápida llegaron las patrullas, se oían sirenas, que eso ayudó a que no continuaran disparando. Déjame detengo ahí un segundo porque son, según el video, 2 minutos con 10 segundos. Sí, fue muchísimo tiempo. Pero se siente como si hubiera sido... Se sintieron horas, sí. Fue mucho tiempo de disparos, mucho tiempo de disparos. ¿Qué pasa dentro de la camioneta? Cuando suenan los primeros disparos, Edgar intenta meter reversa. La camioneta ya estaba deshabilitada completamente, ya ni para atrás ni para adelante. Yo disparo a través del parabrisas. Se quedan impactados ahí en el parabrisas algunos
Obviamente no pasó, pues hay un blindaje. Me paso para atrás para tomar otra arma y es ahí cuando soy impactado la primera vez, o al menos la primera que yo recuerdo, porque no puedo saber cuál fue primero y cuál fue después. La que yo sentí primero fue la del codo, que fue, ya me explicó el doctor que esa se sintió, o sea, de los 7 impactos, o sea, fueron 3 disparos, pero son 7 impactos en total. Yo solo sentí 2, el del brazo, el del codo como tal, y el de la rodilla. Los otros los sentí hasta como a la hora y media. Sí, es un dolor insoportable, sí. ¿Y les decía algo a sus colegas, a Edgar, a Rafa? Solo a Edgar le dije, mete reversa, y él me dijo, me acuerdo perfecto que me dijo, ya no prende la camioneta. O sea, él no se congela en ningún momento. Él intenta meter reversa, veo cómo acelera, pero ya la camioneta ya no tenía tracción, es decir, ya estaba completamente apagada. Era un momento de mucha confusión, polvo, ruido, ¿Y a Rafa etcétera. le dice algo? Cuando me paso para atrás, no le alcanzo a decir nada. Rafa pide auxilio por el radio y muere en segundos. ¿Se da cuenta que es el momento? En ese que se momento muere? no, es 3 minutos después, cuando ya llegan todas las sirenas, las patrullas, etcétera. Y yo escucho que me grita un compañero, me grita, abro la puerta con esta mano, pateo la puerta con esta pierna y me doy cuenta que ya no puedo porque era la pierna que tenía muy lastimada. Y ahí es donde yo volteo y veo a Rafa ya muerto. Es muy difícil decir esto porque él murió cumpliendo su trabajo, como otros compañeros, como muchos compañeros que en esta ciudad, no todos los días, gracias a Dios, no todos los días, pero tenemos muchas bajas de policías que lo que nos ocurrió a mí, a Rafa, a Edgar, pasa muchísimo a varios compañeros, pero que no van en blindada, que no traen pistola, que sí traen pistola, perdón, pero que no traen el dispositivo de seguridad que nosotros. O sea, que están ellos solos con una pistola y un ratero enfrente. Y hay veces que pierden la vida. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es igual de lamentable una muerte que la otra, siempre y cuando se haga cumpliendo el trabajo, ¿no? O sea, entonces yo creo que sí hay un pesar, sí hay un dolor, pero estábamos cumpliendo todos nuestro trabajo ahí. Yo creo y estoy convencido de que Es una manera honorable. es una manera honorable de morir cumpliendo tu trabajo. Finalmente da unas órdenes, y creo que todos cuando escuchamos esos audios, después de que le habían rociado 400 balas, escuchamos a Omar García Harfuch con una asombrosa serenidad decir, hagan esto otro, en esa comunicación que tuvo con sus colegas, con sus compañeros de la Secretaría. ¿Qué pasa después? Me bajo, intento caminar, me iba agarrando este brazo y un compañero, el que me baja, Sangrando. me da. Yo no vi no vi la herida. Esta herida no la vi porque yo traía como una chamarrita. Entonces no la vi. O sea, sí veía mucha sangre aquí, en esta parte y aquí, pero me bajo y luego digo, tengo la pierna quebrada y el brazo. Me suben a una ambulancia y es ahí donde le pido a un compañero que iba en una motocicleta de policía que me preste su radio. Le digo, consíganme un radio para pedir y poner pues, la seguridad del hospital, el traslado, etc. Y es ahí donde yo pido que me trasladen a un helipuerto, pido un helicóptero por la frecuencia, informo que tenemos un atentado, ya sabían, obviamente, pero de todos modos, pues, la grabación ahí está, y pido que refuercen ciertas zonas de ahí, que checaran todo lo que había sucedido con personas civiles y, fueron varias llamadas de radio, de teléfono, etcétera, y sobre todo que reforzaran el área también del hospital. ¿Pensó que se iba a morir? No. ¿Nunca? No. Sí, en el momento de la camioneta estaba seguro, ¿no? En el momento de la camioneta sí, o sea, no lo pensé, no dije me voy a morir, pero pues era muy evidente. Cuando me bajo de la camioneta, es más, todavía no me bajaba, yo sabía que ya estaba fuera de peligro. Ni siquiera temiendo que pudiera tener alguna... No, porque luego sentí que tenía una herida aquí, que estaba sangrando mucho, pero yo sabía que no había sido un impacto como tal directo. Cuando para la balacera y llegan los refuerzos, ahí dice, ya la brinqué. Sí. ¿Reaccionó bien la policía? Reaccionó muy bien la policía, reaccionó muy rápido. Todavía se tardaron un poco más porque había habido un choque abajo. Si no, todavía hubiera sido mucho más rápida la respuesta de la policía y la reacción de la policía. ¿Quién le salvó la vida a Omar García Harfuch? ¿Quién me salvó la vida?
¿O qué? Bueno, yo siempre he creído en Dios. Yo creo que Dios me salvó la vida, por supuesto. Pero creo que también la gran respuesta de mis compañeros, la respuesta tan rápida de la policía, porque si no llega la policía, estos tipos siguen disparando pues, todo el tiempo. Entonces, a la misma Les quedaban 2,000 balas, ¿no? Les quedaban 2,000 balas exactamente que se aseguraron. La misma policía que yo dirijo, pues tengo el honor de decir que es la misma policía que me salva la vida a mí. La policía de la Ciudad de México es la que me salva la vida. ¿Todavía tiene miedo? Por supuesto, da miedo que vuelva a pasar una cosa, da miedo perder ¿Miedo compañeros. que vuelvan a intentarlo? Da miedo que sientas otra vez un dolor así. Pero, pues, más que el miedo es saber y estar convencido de lo que estás haciendo. Y yo estoy convencido que aquí, todos los días, si hacemos bien nuestro trabajo, impactamos miles y miles y miles de vidas de manera positiva. Igual si se hace mal, se impactan miles y miles y miles de vidas de manera negativa. ¿Cómo es la vida cotidiana después de pasar por esto? Saber que un cártel te quiere matar y tener la conciencia, como un hombre que tiene cuerpos de inteligencia, que a lo mejor lo vuelven a intentar. Lo único que me da un enorme gusto es que, o sea, si ellos lo vuelven a intentar y aún lo lograran, no ganan nada. Nada. Hay cientos y miles de policías en este país, militares, marinos, policías, agentes de inteligencia, agentes de investigación, que están convencidos de lo que estamos haciendo y que estamos convencidos de que lo único que no podemos permitir es que la delincuencia organizada avance en este país. Organizada y no organizada, delincuencia común y no común. O sea, no podemos permitir eso. Entonces, pues eso ayuda a mitigar cualquier tipo de miedo, temor o lo que sea. ¿Cómo fue la convalecencia? ¿Cómo fueron las operaciones? ¿Cómo fue toda esa parte? Las primeras, bueno, me operan el mismo día. Tuve 2 cirugías el primer día y bien. La más dura fue 72 horas después, que es la segunda cirugía. Esa sí fue mucho más complicada, o sea, para mí, físicamente. O sea, me sentía ya mucho más débil, mucho más también vulnerable, físicamente me refiero. Pero en todo momento sentíamos el apoyo del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Hay una foto muy famosa en donde estaba, creo que Santiago Nieto, ¿no? Que fue visitarlo de la Unidad de Inteligencia Financiera, o no me acuerdo si era la propia jefe de gobierno, Claudia Sheinbaum, que se veía al lado un chaleco antibalas y un arma larga. Sí, la gente pensó que era mi chaleco y mi arma, pero era de un compañero. O sea, no que no haya tenido yo ahí, o sea, también teníamos, pero ese en específico era pero de un no, o sea, compañero mi pregunta era, ¿no le andaba a Omar García por salir a cobrársela? Mire, ese mismo día tuvimos 19 detenidos. El mismo día del atentado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana logró la detención de 19 personas. 12 en el lugar, 5 después y los otros un poco más tarde. Entonces, más que cobrar venganza, que vieran que el mismo día que podían hacer algo en la Ciudad de México, el mismo día, así me hubiera pasado algo peor a mí, el mismo día la policía de la Ciudad de México iba a tener detenidos, como estamos trabajándolo en todos los delitos. ¿Fue el cártel Jalisco Nueva Generación? Porque usted pone un tuit prácticamente con las balas encima, sin que lo hayan intervenido todavía, poniendo el dedo, diciendo, fue el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué estaba tan seguro? Por las investigaciones previas que teníamos. Que yo ahí le pediría un poquito de comprensión de que no puedo hablar tan abierto de esto, pero las investigaciones que teníamos pues arrojaban y apuntaban que era ese grupo delincuencial. ¿Por qué? ¿Por qué ellos? O sea, por las investigaciones sí, pero ¿por qué querían matar al secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país? O sea, no tendría una respuesta concreta al día de hoy. Hemos hecho muchas operaciones a distintos grupos desde hace muchísimos años. Hoy no tendría la respuesta concreta. Pero no tiene la menor duda que fue ese cártel. No tenemos la menor duda que fue un grupo que viene de esos estados, bueno, de ese estado y los que están pegados, y que tiene que ver con ese grupo delincuencial. ¿Hay otros funcionarios en peligro? Pues se hablaba de una lista en donde estaba usted, estaba Santiago Nieto, estaba el canciller Ebrard y que tenían que ver con operativos, con procesos de extradición contra familiares del Nemesio Ceguera, el Mencho, el líder del cártel. Yo no puedo confirmar como tal que haya otros funcionarios en riesgo. Hay funcionarios que están
haciendo cosas muy importantes. El mismo Santiago Nieto que usted acaba de comentar. O sea, ¿Existía esta lista? la Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvo en su momento acceso a una lista, pero más era de cuídense ustedes que de pasarnos información de alguien más. Es decir, usted está en la lista, cuidado, ¿no? Sí. Le habían advertido. ¿Cuánto tiempo antes? Como unas 3 semanas antes, más o menos. Creo que ese día todos en el país nos cimbramos, no se diga quienes habitamos en la Ciudad de México, porque dijimos, a ver, si son capaces de hacerlo en el DF, en Las Lomas, en viernes en la mañana, a García Harfuch, ¿qué me pueden hacer a mí? ¿Qué mensaje como funcionario y a la vez como víctima puede dar a partir de esta reflexión? Con total convicción le puedo decir que yo lo que quiero es que la ciudadanía vea que sí atentaron contra nosotros. Yo no traía un dispositivo de seguridad exagerado, nunca. O sea, no tenía una escolta. Es más, ese día traía una escolta bastante sencilla comparado con para los riesgos que, como se pudo haber armado otro tipo de escoltas. Pero lo que quiero que tenga la seguridad de la ciudadanía de la Ciudad de México es que sí pasan delitos, sí pasan crímenes, así sea el del secretario o el que sea, pero lo que estamos trabajando todos los días es que no haya impunidad. O sea, pasa algo, a veces, desgraciadamente a veces no podemos evitar o prevenir que pase algo. Un delito, un homicidio, un feminicidio. Pero lo que estamos trabajando todos los días, que es la instrucción de la jefa de gobierno clara, es que no haya impunidad. Y en eso la policía es muy medible, los resultados de la policía son muy medibles en lo que hemos avanzado y en lo que no. Y hoy la impunidad, gracias a que tenemos facultades diferentes, está disminuyendo por mucho en Ciudad de México. ¿Cómo se portó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum? Que la vimos ahí, fotos en el hospital. La jefa de gobierno tiene una entereza y una convicción de lo que estamos haciendo como equipo en el gobierno de la Ciudad de México absoluto. Entonces, ella ha compartido la visión de que, más bien, compartido y apoyado la visión de que no solo con prevención la policía de la Ciudad de México iba a poder disminuir los delitos en la Ciudad de México. ¿Quiénes lo visitaron? ¿Quién más tú? Nos visitó, bueno, no Porque había una enorme solidaridad. O sea, es decir, había una enorme solidaridad. Ahí no había partidos, no había, o sea, había una enorme solidaridad frente a lo que le pasó. Sí. Y un enorme, pues casi diría, reconocimiento y enaltecimiento de su trabajo. Tuvimos muchas visitas, no tantas como quisiéramos, porque estaba muy restringido, no por mí, por el mismo hospital, por la misma seguridad, la pandemia. COVID, claro. Entonces, no tuvimos tantas visitas como quisiéramos, como yo hubiera querido, pero lo que sí, y eternamente agradecido, fueron cientos y miles de muestras de cariño de todos los sectores, ¿no? Y eso, pues, eso es lo que vale y eso es lo que agradece uno con el alma entera. ¿Fue el presidente? No. Y qué bueno, no era conveniente que fuera ahí. ¿Le mandó un mensajito de texto? Sí, recibimos mensajes de su parte también. ¿Una llamada? Pues mensajes distintos, sí. Pero se hizo presente. Sí, por supuesto. Abrazos, no balazos. Después de recibir 400 tiros, ¿cree que por ahí es? Yo lo que creo es que la estrategia sí tiene que ser... Se habla mucho de inteligencia y siempre durante administraciones se ha hablado más inteligencia, más inteligencia, más inteligencia. La inteligencia sirve para enterarnos, pero no son válidas ante un juzgado, ¿no? Lo que necesitamos es que esa inteligencia la podamos convertir en actos de investigación, que se integren debidamente a una carpeta de investigación, poder fortalecer esas carpetas de investigación para que haya una real procuración de justicia. Esto no se va a resolver, exacto, no se va a resolver. La estrategia de la Ciudad de México no es con balazos, de ninguna manera. ¿Es con abrazos? Es con investigación, es con trabajando una policía de la Ciudad de México absolutamente coordinados con la Fiscalía General de Justicia y coordinados con la Secretaría de Marina, con la Secretaría de la Defensa Nacional, que hemos recibido un apoyo tremendo de ellos. No hay un mes que pase que no estemos operando con Sedena o con Marina en Ciudad de México. Parece que Durazo se va a buscar la gubernatura de Sonora y muchísimos dicen que el próximo secretario de Seguridad va a ser Omar García Harfuch. ¿Le gustaría? No, le voy a decir federal, porque, secretario de Seguridad federal. Por una razón. Porque mi compromiso absoluto es con la doctora Claudia Sheinbaum. Pero el presidente no se le puede decir que no. No, por supuesto que no. Pero
estamos hablando de perseverancia, de constancia, de continuar en una ruta. Entonces, si llevamos 11 meses en una estrategia y cambiar la estrategia en 11 meses, pues ¿qué vamos a lograr? Necesitamos perseverar en una ruta. ¿No le gustaría ser secretario federal? Lo que me gustaría sería seguir colaborando con la doctora. La investigación. Agarraron a un montón, agarraron a varios, pero todavía faltan algunos. ¿La persona que lo mandó matar está tras las rejas? De los que participaron, sí. No creo que sea el principal autor intelectual de todo, no. Pero de los que coordinaron el ataque, sí están tras las rejas. ¿Es cierto que terminaron pagándoles 9,000 pesos a cada uno? Hubo varias declaraciones de sujetos que detuvimos. A unos les alcanzaron a pagar, a otros no les pagaron nada, a otros pues, no sabemos si les pagaron, ¿no? Entonces... ¿Quién lo mandó a matar? ¿El Mencho? No tendría la seguridad absoluta que fue esa persona, no le podría decir. A todos estos meses, decías junio, julio, agosto, septiembre, 3 meses de distancia. Cuando ve para atrás, ¿cuál es el momento del que se acuerda Omar García Harfuch? Lo que le comento del primer disparo del lado derecho en el parabrisas. Sí. ¿Qué fue volver a abrazar a sus hijas después de eso? Eso ya lo habíamos vivido antes, porque yo estuve hace muchos años en un grupo difícil donde no estábamos en la Ciudad de México, entonces pasaban muchos meses sin ver a la familia, sin ver a nada. Entonces el volverlas a ver, pues es un agradecimiento, ¿no? Pero hay cosas que tienen que ser prioritarias en ciertos momentos de la vida, aún por encima de lo que nosotros queremos, incluso por encima de la familia. Y es el caso. Es el caso, claro. Muchísimas gracias por la confianza en esta entrevista. De Muchísimas verdad, y gracias. que haya sido la primera después de este episodio brutal. Muchas gracias. Y además, la primera entrevista así, ¿no? Me decía un poquito antes de entrar. Nunca había tenido una entrevista así. Bueno, pues le agradezco muchísimo. Al Gracias, contrario, Omar. muchísimas gracias a usted. Pues ahí lo tienen, 3 meses después del atentado que nos cimbró a todos, que nos dolió a todos, que nos atemorizó a todos, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en Latinos. La muerte de Jessica Silva está en el centro de la disputa entre el gobierno federal y el gobierno de Chihuahua. Ella fue el 8 de septiembre a la protesta de agricultores en la presa La Boquilla. Cuando regresaba a su casa, a más de 100 kilómetros de la presa, ella y su pareja fueron baleados en su camioneta por la Guardia Nacional. Ella murió al instante, él se recupera de las heridas y la Guardia Nacional dice que fue un desgraciado accidente, así, textual. Los padres de Jesse y su pareja, Jaime Torres, dicen que no fue un desgraciado accidente, que fue un asesinato y exigen justicia. Es un trabajo de Cecilia Reynoso. Dijeron que fue un accidente. Claro que no. Ellos ya se lavaron las manos. Fue un accidente, los provocaron y no. Para la Guardia Nacional, el asesinato de Jessica Silva, ocurrido el pasado 8 de septiembre tras la toma de la presa La Boquilla en San Francisco de Conchos, Chihuahua, fue un accidente. Un desgraciado, lamentable accidente. Para su familia no fue así. Yo ya no lo tomo como accidente eso. Yo lo tomo como agresión ya. Eso fue a propósito, los acribillaron ahí. Jessica Estrella Silva Samarripa era la hija de Justina y José Luis. El próximo 11 de octubre cumpliría 36 años. Horas antes de morir, Jessie, como le decían, había participado junto con su pareja Jaime Torres en la manifestación en defensa del agua que derivó en la toma de la presa La Boquilla, hasta entonces resguardada por la Guardia Nacional. Pues somos agricultores y ella nos andaba apoyando en eso. Al terminar la manifestación, Jessica y Jaime, ambos agricultores, se dirigieron a su casa ubicada a 120 kilómetros de la presa La Boquilla, en el poblado de Lázaro Cárdenas, municipio de Meoqui. A bordo de su camioneta llegaron hasta la carretera Delicias-Rosetilla
y a 10 kilómetros de su destino la pareja fue agredida. Llegan a la ciudad de Delicias y él se baja de la carretera federal, ¿verdad? Y entró a la zona urbana allá. Se le pegaron las 2 trocas de la Guardia Nacional y en cuanto se paró, pues empezaron ellos a dispararle. Momentos después de los disparos, agricultores que presenciaron lo ocurrido empezaron a difundirlo. Este es uno de los audios. Señores, nos acaban de balacear la Guardia Nacional aquí. Y está Jaime Torres, güey. Necesitamos auxilio, pero ya necesitamos auxilio. El domingo 6 de septiembre, Justina vio por última vez a su hija. Y nomás me abrazó bien fuerte y me dijo, te amo, madre, y fue todo. Ya no supe nada de ella, nada. 2 días después, recibiría la peor de las noticias. A las 12 de la noche llegó una mujer a decirnos que me ha matado a mi hija. Cobardemente los atacaron por la espalda. Mi hija, de hecho, murió instantáneamente. Mi yerno, pues gracias a Dios, está recuperándose. Bendito y alabado sea Dios que él se está recuperando. La Guardia Nacional dijo que los elementos federales respondieron a una agresión de civiles armados. El personal de la Guardia escucha disparos, ¿no? Uno de los elementos pues dispara. Los únicos elementos balísticos que se recabaron no nos permiten suponer la existencia de que hayan sido víctimas los elementos de la Guardia Nacional de una agresión con disparos de arma de fuego. La mañana de este miércoles, Jaime Torres, ya en recuperación, aseguró que ellos no dispararon. Nosotros cerramos armas. Yo no escuché nada. Incluso no escuché ni los disparos que venían a mí. Yo no sentí mi cuerpo caliente de tiempo. El comandante Rodríguez Bucio dijo también que la camioneta en la que se trasladaban Jessica y Jaime se atravesó justo cuando disparó uno de los elementos de la Guardia. Iba pasando al lado derecho del vehículo de la Guardia y fue que le pega a las dos personas. La secuencia de los hechos indica que hubo un disparo desde la parte de atrás en relación a que era una bala que se cruzaron ellos, pues habría entonces que determinar hacia dónde estaban apuntando los soldados o los elementos de la Guardia Nacional. Tras el asesinato de Jessica, la exigencia del retiro de las fuerzas federales de las presas en Chihuahua es mayor. Que vayan a donde de verdad necesitan apoyo, ayuda. Supuestamente para eso es, para protegernos, no para hacer esto que hicieron. ¿Por qué no los mandan allá a Juárez? Que todos los días hay muertes ahí con los delincuentes, con el crimen organizado. Hace 17 años, la señora Justina enterró en este mismo panteón al mellizo de Jessica. Tenía cáncer, murió a los 18 años. Entonces yo me aferré mucho a esa vida de no dejarlo ir y se hace mucho daño. Para no hacer lo mismo con Jessica, dice Justina, el pasado lunes soltaron decenas de globos como homenaje y despedida. A liberarnos de, no olvidar, pero a liberarla, que ella vaya a descansar en paz. Ahora, dicen Justina, José Luis y Jaime, tienen más razones para continuar con la defensa del agua de las presas. Que no quede en vano la muerte de mi esposa. Sí. Y hay que seguir la lucha. Piden al presidente López Obrador que los escuche. Yo lo invito a él un día, a trabajar un día conmigo, para que él pueda hablar de lo que nosotros somos. Que tenemos grandes mansiones, unas trocas asesasas, ¿no? Vivimos al día y trabajamos. Yo ordeño mis vacas. Que se informe bien de lo que está pasando, porque no se está informando bien. Esperan justicia para Jessica y que su muerte no quede impune. Fue una muerte a propósito, no fue accidente como lo están tomando ellos. Y yo, no se vale lo que hicieron. No se vale. Pero Dios que los perdone. ¿Usted se hubiera imaginado
que un luchador social como López Obrador, al llegar de presidente, iba a censurar las protestas, a no empatizar con las víctimas, a tratar de tapar un ataque de militares contra civiles. Ya no se reconoce. Nos vemos la próxima semana.